A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello, con la colaboración de Gustavo Litterman, Pablo Cruz e invitados especiales. Buenas noches, amigos, amigas, un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en nuestro ciclo 2023. Estamos con Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Con nuestra amiga Juliana, ¿cómo andás? Hola, bien, gracias. Bueno, hoy vamos a desarrollar un tema medio, todos son medios espinosos, ¿no? Porque apenas uno empieza a desarrollarlo, justamente se va dando cuenta de la complejidad, de los matices, incluso de las contradicciones que nosotros mismos tenemos en la expresión meramente verbal de aquello que vamos tocando, sobre aquello que vamos hablando, ¿no? Y hoy quizás este tema en particular tenga más acento que otros sobre la, podríamos decir, la imprecisión, porque es un tema que está referido a mucho de lo inconsciente humano. Y es el dolor que se encuentra oculto en nosotros, el dolor que otros podrían denominar como subterráneo, aquel dolor que en realidad te deja marcado y que va determinando tus características psicológicas en muchos aspectos de tu vida. Pero que justamente porque ese dolor te marca, es fuerte, es decir, es algo que perdura a lo largo del tiempo, que no es una mera lastimadura en el dedo, sino que es algo penetrante que deja heridas, y esas heridas psicológicas se manifiestan a lo largo de nuestra existencia. Por eso a mí me pareció que, si bien es un tema difícil, porque incluso a cada uno de nosotros personalmente nos cuesta hablar de nuestros dolores, porque si están ocultos es por algo, sacarlos es un poco complicado. Creo que vale la pena desarrollarlo, y creo que, bueno, Juliana nos va a ayudar porque ella es muy, ¿cómo podría decir? Tiene una naturalidad que nos va a ayudar a superar los momentos duros de estos temas delicados, ¿no? Porque, como yo le decía hace un par de minutos a ella cuando hablábamos de cómo encarar esta cuestión en el programa, el dolor, más allá de lo que a cada uno le haya ocurrido en la vida que generó el dolor en sí mismo es el que altera la psiquis humana. Es decir, hay un dolor, y ese dolor, al quedar enquistado en nuestra psiquis, va operando en nuestro presente y va condicionando en nuestro presente. Por eso es importante hablarlo, porque no es una cosa de regodearse en el sufrimiento, como alguno lo podría ver cuando dicen, bueno, hay que estar siempre pum para adelante y hay que ver la vida con optimismo y todo buena onda, que por supuesto es lo ideal, pero para que uno viva la vida con optimismo tiene que ver cuáles son las cosas que le hacen ver la vida con pesimismo, porque si no nunca lo va a poder ver, ¿no? Y no es una mera decisión de voluntad, porque es más complejo. Si fuese siempre la voluntad lo único que nos llevaría a cambiar o evolucionar, seguramente la vida nuestra sería más sencilla, pero es más complejo. Hay algo que se impone más allá de la voluntad y que uno a veces ni siquiera lo percibe. Bueno, estas cosas son, en definitiva, las que yo quería tirar sobre la mesa para que lo podamos compartir, tanto con nuestra amiga como con Pablo,
para ver si le encontramos la vuelta en quizás cómo poder hacer que el presente siempre sea presente. Es decir, ¿es posible que nosotros podamos vivir el presente desde nuestro presente? ¿O siempre el pasado en el que está el dolor va a operar? Bueno, un poco este sería el interrogante, un poco este sería el tema para empezar a desentrañar, y vamos a ver cómo lo podemos ir de a poquito ordenando como una especie de rompecabezas para ver si queda algo en claro al final del programa. Así que le voy a dar la palabra a nuestra amiga para que vaya rompiendo el hielo. Una gran propuesta de liberación me resulta esta intriga, este propósito. ¿Cuánto estamos libres de nuestro propio pasado, de nuestra historia? Y cómo encontrar herramientas que nos ayuden a descifrarlo. En nuestro mundo emocional hay un montón de síntomas que hacen que podamos desarrollar mecanismos para entendernos. Yo sí considero que para poder entender el dolor, para poder entender hasta qué punto nos está guiando, es importante aprender a observarnos, y eso es en presente. En nuestro presente estamos entregándonos todo el tiempo la información de lo que está operando interno, como un eco, y es allí donde está nuestra libertad real. Primero, poder entender que eso está operando, y segundo, poder ir allí y sanar, porque la herida está. Entonces, yo suelo usar mucho esta frase: desde donde en ti está naciendo una necesidad, un sentimiento, un gesto, una actitud, una actividad. Y cuando uno entra a indagar en uno mismo, se da cuenta que están los rastros de cuáles son las características que ese dolor, o que esos dolores, o que esas heridas nos han ido haciendo elegir. Porque si bien lo hablabas, ¿no? Nombrabas el inconsciente, y cada vez hay más información acerca de cómo el inconsciente dirige, crea y dirige y opera en nuestro presente. Entonces, si ya sabemos qué está pasando y ya tenemos todo un sistema emocional que nos permite percibir, lo que nos falta es integrar las partes y entender que la indagación es la que nos lleva a poder viajar ahí a esos dolores, a ese mundo. Siempre está presente lo experimentado, y siempre está presente el síntoma, la punta del hilo por la que podemos ir. Lo tenemos muy a flor de piel siempre. Es una cuestión de aprender a aceptarlo primero, y después a poder leerlo. Comprenderlo, quizás comprenderlo. Claro, pero la comprensión me parece que viene después, porque lo primero que necesito es entender que me pasa algo. Claro. Y aceptar que puedo hacer algo a propósito de eso, que puedo utilizar lo que me ocurre de una manera en la que genero bienestar hacia mí. Entonces, hay un dolor en mí que está operando, pero todavía no me he dado cuenta. Yo por ahí cuando era niño, en mi casa entraron los ladrones y mataron a mis padres, y yo no lo recuerdo porque tenía 3 años, pero elegí ser policía de grande. No he hecho la conexión, pero sí me pasa que cada vez que escucho un caso de robo, se me pone la piel de gallina, me pongo nervioso, hay algo que me altera. Entonces, cuando mi sistema emocional me muestra que hay algo que me altera, yo lo entiendo como un síntoma. Ir al síntoma, entender que hay algo que me altera más allá de lo que me saca entonces me viene a ayudar a entender qué fue lo que viví, que me duele tanto, que no está a flor de piel. Claro, yo, mientras vos estabas hablando, estaba pensando lo siguiente. La mayoría de nuestros dolores enquistados, ocultos,
se deben a que esos dolores se producen porque por alguna razón, hablo de la mayoría, no hablo de un accidente, un delito, algo grave, sino los dolores de la vida de relación, se deben a que yo previamente tengo un valor que estimo el válido o el viable o el que me sustenta. Y el hecho choca con ese valor y me produce el dolor. Por ejemplo, si yo quiero que mis papás me quieran cuando soy chiquito y tengo una fantasía de que mis papás tienen que expresar su cariño de una manera determinada y mi papá hace todo lo contrario, se produce el dolor. Es una fantasía, pero el dolor está, el dolor queda y el dolor me pasa la factura a la juventud y en la edad adulta. Y no solo eso, por ahí yo le paso la factura a mis hijos, con ese mismo dolor estúpido que tuve. Entonces me parece que hay un temita que deberíamos ver y es, el pasado solo está en nuestra cabeza, eso está claro, ¿no? Aunque a veces creemos que es vivo, está vivo de algún modo porque está en nuestra cabeza. Lo que está en nuestra cabeza es el recuerdo de lo experimentado. A eso voy. Quiere decir que nosotros podemos releer lo que está en nuestra cabeza porque tenemos una biblioteca que hemos formado con los libros que hemos elegido. Yo puedo cambiar de libros, puedo tener una biblioteca distinta. Yo puedo releer mi pasado y de esa manera puedo sanar el dolor. Porque si yo lo releo y voy a la etapa final, lo puedo comprender, y si lo puedo comprender, puedo curarlo. Puede parecer algo muy sencillo, muy simple, pero es viable. Es posible, es muy interesante lo que estás diciendo porque yo lo percibo como el principio de todo y es reconocer en nosotros que tenemos esa capacidad. Porque considero que un poco vivimos creyendo que ya fue, que es así. Yo soy así, el famoso yo soy así. Yo creo en esto, a mí no me gusta esto. Y muchas veces el yo soy se está basando en experiencias previas que posiblemente no fueron gratas. Y lograr viajar adentro nuestro y decir, yo puedo ser diferente. Puedo ir a transformar el recuerdo, utilizarlo de otra manera y que ya no sea la herida la que me dirige, que ya no sea el dolor experimentado el que decide, porque ahí perdí la libertad. Claro, perdí la libertad exactamente. ¿Vos cómo lo ves, Pablo? Mientras que hablaban, yo me quedé pensando en algo que había dicho Julia al principio, que es esto de la aceptación. Y yendo un poco más a lo personal, creo que puedo decir que la aceptación en sí misma dispara otros fenómenos que ponen en movimiento el principio de la observación o de la reflexión. Porque la aceptación, a pesar de que es una palabra que quizás es un poquito suave, que suena suave, en realidad es un montón. Es hermosa. Porque es una confrontación, es una primera confrontación con la realidad, con una realidad distinta. Es decir, si yo tengo un conflicto que me hace reaccionar y yo lo tapo, me distraigo, no lo quiero ver, mi vida va a seguir más o menos dentro de los mismos patrones. Pero si la continua repetición me hace decir, bueno, yo soy esto y tengo esta limitación y tengo esta reacción y no sé por qué, estoy empezando a hacer algo distinto. Estoy, como mínimo, no estoy solucionando nada, pero como mínimo estoy empezando a sopesar una realidad nueva en la que, bueno, yo también soy esto que no quiero aceptar. Porque se da esa dicotomía de que estoy aceptando algo que no quiero aceptar. No, y además empiezas a entender que el pasado está operando en el presente, cosa que también es clave, ¿no? A mí me gustaría ir un poquito antes porque eso es muy... yo coincido en eso, pero también está en cuando eso ocurre de manera no premeditada, cuando
uno en un acto de vulnerabilidad, quizás hasta inconsciente, dice, che, me está pasando esto, y eso dispara, pone en movimiento algo distinto. Porque quizás está, no sé, por ejemplo, disparada en la necesidad de no herir a los seres que tengo alrededor, por ejemplo, ¿no? Quizás no es que quiero ser más sabio, sino que simplemente no quiero dejar de restar alrededor mío. Sea cual sea el motivo, si es un motivo que no es tan trascendental, pone en movimiento una serie de mecanismos nuevos que rompen con ese patrón, y quizás yo no sé si me voy a curar o no importa eso. El punto es que se produce el principio de una transformación cuando uno acepta, y es como mirar de frente. Creo que la otra vez Caro decía integrar la sombra, ¿no? Creo que lo sí, graficó de esa manera. Estoy como empezando a mirar partes de mí que es algo completamente nuevo, porque mirar partes de uno que uno no tiene idea que lo conforman, no es una cosa menor. No, es una revolución. Es una revolución. Y claro. Es un gran paso. Es un gran primer paso. Es un gran primer paso. Claro. Viste que la otra vez hablábamos de aquello que muchas veces creemos que tenemos una unidad psicológica y que en la realidad tenemos varias personas que conviven en nosotros. Y una de las personitas que convive es la persona del dolor. Esa personita que está con el dolor a cuesta es una de las que se expresa en algún momento de nuestra vida. Entonces, esa integración hace también a la amplitud de la conciencia, porque en definitiva me parece que todo confluye en eso. Para ver, tenés que ampliar la conciencia, porque si no amplias la conciencia no podés ver. Y si no mirás, no lo lees como dice ella, no podés comprender. Y ahí es cuando te das cuenta que podés. Y si comprendés que podés, vale la pena el desafío, ¿no? No, y que además, perdón, Julio, una última cosa. Eso genera un efecto que te hace temblar un poco el piso, porque si yo no soy el resultado de todo lo que fui y nada más, entonces se abre la puerta a que puedo ser otra cosa. Claro. No, te mueve el piso un poco, te lo mueve, te rompe el piso. Claro. Porque es que un poco iba a eso, yendo un poquito más atrás, porque pienso que estamos como poniendo varias cosas en el mismo frasco y por ahí hay que abrir un poco. Yendo un poco más atrás, ¿qué es lo que genera que nos demos cuenta que estamos siendo agresivos con nuestra familia? ¿Qué es lo que nos lleva a poder vernos a nosotros mismos en estados en los que por ahí nos gustaría cambiar? Entonces, no solo requiere aceptación, también requiere reconocimiento, requiere indagación, requiere preguntarme a mí mismo, ¿estoy siendo quien siento ser o estoy siendo quien con suerte logro ser desde muchos estadios distintos? Y también lo que ocurre ahí es que hemos puesto las emociones como en lugares diferentes. Entonces hay un grupo de emociones que están permitidas y otras que no. Y otras que no. Y venimos un poco funcionando así. Entonces las emociones que no nos parece que sean, no sé si adecuada sería la palabra, las tenemos en un paquetito para guardado. Y yo quería agregar algo, eso, y te interrumpo un poco porque si no me voy a olvidar. El dolor está muy asociado al rencor y al odio. Y tanto el rencor como el odio no son aceptados socialmente, por lo menos en lo verbal, aunque la mayoría de la gente tiene rencor o tiene odio, porque esa es la verdad. Uy, ¿qué me dices de la tristeza, del lamento, de la angustia? No están permitidos y dejaron de estar permitidos un montón de tiempo.
es esta situación desde niños de no llores que te están mirando. Yo voy a ser mínimamente autorreferencial, pero yo recuerdo frases de mi infancia que tú no puedes estar de mal genio, tú tienes que estar de buen humor. Pero era como un mandato desde un lugar... La nena buena. La nena buena, entonces yo sé que era desde un lugar, por ahí la propuesta era desde un lugar sano porque no me querían ver mal, pero no tenían cómo contenerme si me veía de mal genio, no tenían cómo estar ahí para mí. Pero ya de entrada entonces hay una secuencia de emociones que no se permiten. ¿Y qué ocurre? Que esas son las emociones, justamente, que nos manifiestan que hay heridas y que hay dolores que no estamos pudiendo expresar. En muchas ocasiones no es más que un llanto profundo y un poder contarle a un otro que algo nos dolió. Reconocerlo en nosotros mismos. ¿Y sabes a dónde? Cuando los escuchaba a ustedes sentí que hay una razón hermosa que ya solo con esa siento que es maravilloso tomarte el tiempo, hacer la terapia, ir a un lugar, pedir ayuda, y es que nos merecemos limpiar el dolor. Nos merecemos poder experimentar, estar vivos y poder experimentar la vida sin el peso de que una herida o un dolor nos gobierne. Ya solo con sentir ese merecimiento es maravilloso porque podemos ir a un montón de recursos. Es como un despertar. Por eso yo te decía, se rompe completamente el piso. No. Claro, porque el sentido de este programa es tratar de aportar algo, si no sería una mera charla de café. Y el aportar está vinculado a la posibilidad de cambiar, porque todos de algún modo o de otro aspiramos a que seamos distintos y mejores, aunque la palabra no es la adecuada, y ayudar a que otros también puedan ser distintos y mejores. Y la única forma posible hasta ahora es viendo, en el sentido más amplio del término. Y estamos buscando todas las vertientes del ver para alimentar nuestro presente y tener un consciente más amplio. Creo que es un poco esta síntesis, ¿no? Por eso yo me animé a plantear el tema del dolor, porque el dolor es un tema complejo. Primero que hay gente que por razones justificadas no describen el dolor o los hechos que generaron el dolor. Y otras personas que no lo ven directamente. Entonces, esa amalgama de cosas turbias en el sentido de oscuridades, y un poco lo asocio al tema de la sombra, es lo que hace que uno actúe mecánicamente. El ser mecánico es un ser que se le dispara en conducta sin saber por qué. Yo, por ejemplo, ya que fuiste autorreferencial, no voy a contar un dolor, pero sí voy a contar algo que tiene que ver con lo difícil que es superar las historias pasadas. Cuando yo era chico, vais a saber por qué le tomé terror a la lluvia y a los truenos. Quedó ahí enquistado. No pude saber ni en qué momento ni por qué, si porque mi mamá lloraba o porque mi papá me decía que era un marica, no sé. Lo cierto es que eso se enquistó en mí. Cuando fui adulto, mi mujer se ríe cuando lo cuento porque dice que lo repito siempre, pero gracias a que lo repito siempre lo superé. Cuando fui adulto, cada vez que había una lluvia fuerte y una tormenta, a mí me temblaban las piernas, no lo podía manejar. Entonces yo decía, qué estupidez, pero lo cierto es que me temblaban las piernas y me desequilibraba emocionalmente. Entonces, este hecho tan claro, tan contundente y tan tonto, te marca la debilidad que tenemos psicofísica y lo fácil que es caer en los mecanismos que nuestro inconsciente nos impone. Y cómo nos podemos convertir en esclavos si no lo vemos. Porque si no lo veo, y en vez de ser una cuestión vinculada a una tormenta, es algo mucho más grave, me puedo convertir en un depredador, en un violador, en un asesino, porque no puedo ver aquello que generó el dolor. ¿Sí? Por eso me parece que
que valió la pena tratar de abordarlo, aunque nos cuesta, ¿no? Porque cada uno de nosotros también tiene sus limitaciones. Y también cuando hablemos del dolor tenemos que hablar de nuestros dolores. Entonces es un tema complejo. Yo propondría, a mí me gusta en esa línea de que no quede solo una charla ya, sí proponer posibilidades, y es que las personas que nos están escuchando sepan que allí donde se escuchan a sí mismos reprochándose cosas, que allí donde hay un reproche en el otro hacia ustedes, que allí donde hay un enojo desmedido, donde hay una tristeza desmedida, donde están los pequeños fragmentos de su propio ser que resaltan, están allí, están alojados los síntomas que les van a ayudar a ir a buscar ese dolor. Entonces, si yo tengo un otro que me refleja un montón y me dice, pero es que tú no soportas lo que sea, si hay algo que está todo el tiempo asomándose y avisándonos que pasa algo, si cada tanto pasa que me ataco a llorar porque vi un perro negro, hay un síntoma, hay una punta de hilo donde ir a buscar un terapeuta, una terapia, una manera que te acompañe a entender ese síntoma para encontrar ese dolor. Es seguir la pista, digamos. Seguir la pista, que a veces es zigzagueante, ¿no? Muy zigzagueante, sí. Es puede complicado. Sí. Porque también podemos caer en el error de dogmatizar la salida, entonces entramos en el estereotipo. Si te pasó tal cosa es porque el Edipo estuvo operando. Si te pasó tal otra es porque el Electra estuvo operando. Entonces Sí. te empiezan a poner cartelitos y comprás la conformidad de la explicación. Y a veces no nos adentramos mucho en eso. Y yo quisiera agregar algo más, por lo menos de mi parte, ¿no? Antes de entrar en la segunda parte del programa. Y es que entendamos también que la mayoría de nuestros dolores se gestaron porque previamente hemos tenido valores que permitieron que el dolor se produzca. Es decir, si yo no tenía un preconcepto sobre algo, es difícil que el dolor se hubiese producido. Por lo tanto, si uno, por ejemplo, es padre o madre y tiene que trabajar para servir a sus hijos, lo mejor que puede hacer es abrirles las posibilidades de la libertad para que tengan la menor cantidad de dogmas y cánones, para que el dolor tenga menos posibilidades de anidarse en nuestro ser, porque cuando más esquemas tenés, más dolores se producen, porque el esquema choca contra la realidad y el conflicto termina generando el dolor. Y por lo mismo hemos sido hijos de algún padre, y hemos sido hijos, y como tal pienso que es muy cuidadoso, muy delicado el juicio que hacemos a nuestra experiencia. Entonces te escuché decir que ¿por qué soy tan tonto? Hay que en lo posible no maltratar nuestro propio sentir, validarlo también, porque lo que nosotros sentimos, como lo que te pasaba cuando escuchabas los truenos, no era una tontería, era algo fuerte y que para ti tenía el valor que tenía que tener. Claro. Solo viajando adentro tuyo, analizando y valorándote a ti mismo en lo que sentías, dándole validez y aceptando, que la aceptación es un acto de amor así como magnífico, como lo entiendo yo. Esa aceptación es la que valida tu dolor y es la que te permite sanarlo. Es un primer amor propio. Es totalmente, exacto. es Sí. total. Sí. A mí me gustaría agregar una última cosa que pasó un poco desapercibida. Nosotros siempre hablamos de qué es lo que se requiere para generar el cambio. Y hablamos de las inquietudes el otro día con Francisco. Hemos hablado de la chispa en otros momentos. En fin, hemos tratado de abordarlo de distintos ángulos. Pero acá recién Juli trajo algo a la mesa que nosotros nunca habíamos abordado, que es nos merecemos. Y creo que en algún momento deberíamos abordarlo porque es interesante la amplitud que puede tener el nos merecemos, pero no desde un punto de vista
optimista, sino más que ver con lo realista. Lo que pasa es que para que uno diga me merezco, primero tengo que quererme, porque si no, voy a pensar que no me lo merezco. Bueno, eso Por eso hablé de la sanación que implica. Claro, claro. vale Es la pena. cuando Vale me la valido pena. a mí mismo, claro. Bueno, vamos a hacer el intervalo musical y justamente elegí un tema que tiene que ver con el resultado del dolor a veces. Así que vamos a escuchar el tema musical y luego nos encontraremos con Gustavo. Estás preso del rencor, porque un viejo amor llevó sus besos a otro lado. Estás lleno de temor, de que lo más dulce siempre acabe en otro plato. Pero igual, sabiendo que no puede ser, te hiciste una trinchera de ilusión y al final tu ego lastimado es la prisión más atroz. Estás amargo y gruñón por no soportar que no todo sea a tu modo. Buscas tener el control, no sabes soltar y ya empezó a subir el lodo. Pero igual, sabiendo que no hay más que hacer, le hiciste una pared al corazón y al final tu ego lastimado te va a matar de dolor. Puedo hacer que de una buena vez puedas ver más dimensiones que las tres con las que siempre estás midiendo todo. Todo al revés. Si pudieras darte cuenta que al fin y al cabo no hay más vuelta que dejar vivir en libertad a quien se quiere. Si es por bien, bien se puede. Estás preso del rencor, preso de un amor que te retiene en el pasado. Estás perdiendo el valor de vivir el hoy, como que el tiempo está contado. Pero igual hay tiempo para renacer y no vivir pendiente del error. Y al final tu herida habrá cerrado y volverás al amor. Y volverás al Bueno, muchas gracias. Tenemos a Gustavo en línea, así que vamos a comunicarnos con él. ¿Ya está? Gus, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Horacio? Juli, Pablito. Muy bien, Gus. Impresionante lo tuyo. Impecable. Sí, Al arco. Sí, incluso vi que hoy cuando la presentaste a Juli tuviste un quedo, tuviste un freno. Era como que querías tirar el apellido, pero ahí quedó, ¿eh? Fue el síndrome Gustavo. ¿Viste?
Porque es contagioso lo tuyo, ya me lo Sí, dijo sí. mi neurólogo. Sí, ya dentro de poco no nos vamos a acordar ni lo que es la palabra contagiosa, pero no importa. Hacia allá vamos, hacia allá vamos. No, yo en los últimos días noté con cierto nivel de pseudo preocupación, porque la verdad que mucho a mí no me preocupa, pero veo que estoy perdiendo nombres en el camino. Viste, nombres de títulos de libros, autores de esos libros, entonces sí, bueno, evidentemente ahí ya algunas neuronas empiezan a desconectar. No, estás liberando espacio para información nueva. Claro. Ah, mira qué interesante. ¿Vos te acordás cómo se llama este programa? Bueno, Por eso le pusimos la luz de acá, porque no sabemos cómo sigue. pero bueno, está bien, me gusta que están de buen humor, con sonrisas, para no ser algo tan acartonado. Claro. Justamente, Pablito, vos sabés que estaba hablando del merecimiento, y me pasó que los otros días voy a la farmacia a comprar unos remedios para mi mamá, y entra una persona mal, viste, y le dice al farmacéutico: la verdad que necesito algo para la depresión, me siento abatido, me siento mal. Y bueno, va el farmacéutico al fondo, le trajo 3 o 4 remedios, dice: mire, le puedo ofrecer estos. No, déjelos ahí, no me los merezco. Bueno, A ver cómo levantamos el rating con esto. Sí. Es un- es mi una padre forma de decía levantar. que los chistes pueden ser muy buenos o muy malos, y cuando son muy malos causan la misma gracia que los chistes muy buenos. Y hacen historia. Claro. Bueno, Y lo que tienen los tuyos, que son muy malos, Pero pasan a la y no hacen historia. Pero no hacen esto. Y son muy particulares, por eso, son bastante particulares, Bueno, pero tenés otras virtudes, que como diría mi hermano, no las recuerdo en este momento. Que seguro Eso están ahí, bueno. seguro están ahí. Eso estuvo bueno. Bueno, nos apartamos del tema del dolor y fuimos a la alegría. Muy Claro. bien, estamos bien, Bueno. estamos bien. Dolores ocultos, ¿no? Buah. Es interesante porque si uno ya reconoce un dolor, evidentemente estos son objetivos, pues si no, no los podríamos reconocer. Y lo interesante también es ver en qué espacio se encuentran, ¿no? Julia había dicho al comienzo del programa una cuestión emocional, ¿no? Entonces, dentro de ese campo emocional, cómo se anidan estas conciencias, porque en definitiva están vivas. Por eso uno, como vos pusiste un ejemplo, que todas las personas lo tienen, algo de la infancia que genera miedo y de repente queda anidado y actúa, qué sé yo. Yo no puedo hablar de miedo, pero para ser autorreferencial, vos lo debés acordar. ¿Te acordás que había unas figuritas que eran muy grandes, como de cartón, que venían con un chicle? Creo que los invasores de Marte o algo por el estilo, ¿no? Y yo recuerdo No, que, mirá, yo soy más joven que vos, no recuerdo esas cosas. claro, bueno, ya se habían agotado, está bien. O no te gustaba el chicle, una de dos. Claro, pero venían pegadas en el chicle las figuritas. No, en el sobre venía un chicle que era rectangular, así como el bazooka, mucho más finito. A mí me interesaba más el chicle que la figurita, pero bueno, yo miraba al cielo, ¿no? Y aunque eran figuritas medias aterradoras, decía, bueno, que vengan, que si están, que vengan. Pero no me generaba miedo, pero fíjate cómo apareció esta imagen, quiere Sí. decir que está viva. Es decir, entonces, estas entidades, estas energías que tienen en nuestros espacios interiores cobran si se quiere, una vida propia. Claro, porque la energía genera imágenes. Claro. La energía va generando imágenes en tu bocho. Ahí está Claro. el tema. Y ante una impresión que proviene del exterior, a través de los sentidos,
hace reaccionar y hace mover todo ese mundo interior, ¿no? Ese calidoscopio que tenemos, con la consiguiente reactividad, ¿no? Entonces, también un poco ver cómo actúa lo reactivo, ¿no? En el tema de los miedos. Pero eso ya sería exterior, ¿no? Ya me estaría yendo por otras ramas, que por supuesto son válidas para investigar, ¿no? Todo lo reactivo. Pero lo interesante es ver sobre qué energías se sustentan, porque evidentemente para que estén vivas se tienen que estar fagocitando nuestra propia energía del ser. Claro, porque se supone que tenemos una energía disponible X, ¿no? Como una batería. Hablan de las heridas abiertas, como lo que queda latente como una herida que se abre y queda allí. Claro. Sí, que incluso nos drena energía, por supuesto, ¿no? Por eso, como decía Juli, es una herida abierta. Y bueno, y el hecho de drenarnos energía, en definitiva lo que está haciendo que al no poder concentrar esa energía sea más difícil identificarlos, sea más difícil verlos. Pero creo que cuando uno se sume en el silencio, rápidamente hay toda una serie de pensamientos que empiezan a aparecer en esa pantalla mental, que como decía Juli, uno puede empezar a sostenerlos en un principio para que se expresen. Sí, a mí me parece muy importante, un minutito, Sí. esto. Uno tiene que tener energía disponible para ver. Y para tener energía disponible tiene que tener cierto equilibrio emocional, porque si no es imposible ver. Si yo estoy absolutamente acelerado por lo reactivo, no tengo ninguna capacidad de ver aquello que está operando en mí. No me voy a tomar ese tiempo, no me voy a tomar ese espacio. Pues no voy a tener energía para eso, Exacto. porque la estoy gastando en las locuras que estoy desarrollando en este presente, ¿no? El vertiginoso. Exacto. Eso es muy importante. El cual no soy ni siquiera capaz de ver, Claro. Exactamente. Claro. ¿no? Entonces, cuando uno empieza a tomar conciencia de todo el movimiento de la energía, pienso que uno puede empezar a encontrar respuestas, no en el sentido de mejorar, por lo menos mi propuesta hacia mí mismo, yo no quiero mejorar a Gustavo, pero sí quiero ver el funcionamiento de toda esta estructura que está revistiendo al ser, ¿no? Porque cuando uno penetra en el silencio, uno puede empezar justamente a ver todo ese movimiento alocado, si se quiere, o descontrolado, pero que a su vez nos está mostrando un paradigma en el cual estamos, ¿no? Esa aceleración, esa confusión, ese querer estar en un lado y estar en el otro, y todo eso entonces nos da un material sumamente rico para justamente trabajar, porque en definitiva estas energías, según mi punto de vista y lo que puedo experimentar, lo que intentan también es comunicar algo en un mundo donde la mayoría de todos nosotros estamos incomunicados con nosotros mismos. Porque, sí. Me gustaría, porque hablando de heridas y cuando tú hablas del drenaje energético, me gustaría graficarlo con más precisión aún, porque cuando uno se lastima el cuerpo físico y tiene una herida abierta, la atiende hasta que esa herida se sana, porque entendemos que el cuerpo físico necesita esa protección y que una herida abierta va a afectar a niveles más complejos si no la atendemos prontamente. Es igual. En nuestro mundo psíquico también esas heridas están drenando permanentemente. Y eso que estás describiendo en cuanto a lo energético desde el silencio nos permite entender cómo se está drenando. O sea que por ahí en el cuerpo físico veo la sangre, veo la lastimadura en la piel. Encontrar cuáles son los indicadores de que hay una herida abierta es un buen principio, una buena
pista para buscarlos. Porque como lo decimos, así como nos merecemos que nuestro cuerpo físico esté sano, nos merecemos que el energético también. Decía Krishnamurti, ver con el no ojo, ¿no? Claro. Es decir, poder ver aquello que vulgarmente no podemos ver en la vida rutinaria, en la vida más burda, ¿no? Que es lo meramente físico. Claro. Es muy interesante eso que acotó Juliana. Y además fíjate que tiene un desafío adicional, ¿no? Porque identificarse una herida en el cuerpo, además que está acompañada con cierto dolor, es relativamente sencillo. Ahora, no es igual de fácil reconocer una herida en el pensamiento. Porque el cuerpo es más sabio que nuestra psiquis. Y si hacemos un poco de biodeco, podemos entender que hay dolores que no necesariamente son heridas, que se manifiestan en el cuerpo físico y que en realidad es el psíquico el que nos está ayudando a través del físico a entender que hay un dolor oculto. Claro, muchas veces hay una manifestación física que es psicosomática, que es evidente, ¿no? Bueno, la ansiedad que ahora está tan a flor de piel es eso. Claro, pero hay miles de enfermedades que son productos de tu estado psíquico. De Hasta hecho, una úlcera. no, ya una úlcera es una herida. Claro. Una ansiedad está descrita como fíjate que justo una emoción no reconocida. La ansiedad aparece porque hay una emoción que no estás atendiendo y que ya lo que tu cuerpo no lo puede contener más, entonces lo que te manifiesta es ansiedad. Es un mapa, yo siempre he dicho que es una nave espacial nuestro cuerpo. Claro, exacto. A mí me gustaría hacer un paréntesis ahí, porque es como que de alguna manera estamos en un momento en donde estamos siendo forzados a aprender a usarnos. Sí. ¿No? Es como, no tenemos un manual de uso y bueno, entonces tenemos que ir a modo de prueba y error, entre comillas, a falta de una mejor palabra. ¿Cuántos de los que llamamos maestros iluminados llevan años, pero años, diciendo, el maestro está dentro? Y lo venimos entendiendo de un montón de maneras, pero es que tenemos toda la información, venimos con la información. Es una cuestión de lectura lo que estamos, pero sí, yo sí pienso que nos estamos empujando a nosotros mismos como, ya basta, vamos a aprender, porque no hay otra manera, ya intentamos resolverlo desde lo científico, desde lo psicológico, de lo político, desde lo externo, desde lo filosófico, vamos a hacer una integración, por favor. Claro. ¿Querés agregar algo más, Gustavo? Porque como no te vemos, no quiero interrumpir. No, yo estaba escuchando lo que ustedes decían y este tema, cuando uno va teniendo rodaje en la meditación, se va dando cuenta que esto último es bastante relativo, bastante pequeñito. ¿A qué llamas esto último? Es lo que decían de ver todo este sistema como opera. ¿Por qué? Porque no somos tan importantes nosotros como nosotros mismos, sino que acá lo importante es ver que detrás de todo el movimiento psíquico, ya sea de lo consciente y lo inconsciente, hay una corriente mucho más profunda, que nos lleva a través de ciertas líneas de aprendizaje, donde el dolor y las heridas son necesarias para justamente generar movimientos profundos de cambio. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no caer permanentemente en querer mejorar, en querer entendernos, en querer aceptarnos, porque en definitiva es el juego y la ilusión de ese ego pequeñito, ese yo profundo, ese que va marcando un derrotero, quizás va necesitando de todos nuestros desdichas, de todos nuestros fracasos, de todos nuestros éxitos y de todas nuestras alegrías para
mostrar algo mucho más trascendente, que no se reduce a la vida que hoy Gustavo está llevando. Y no lo digo esto como un escape a mis propios fracasos. Ese fue tu inconsciente que te dio esa respuesta, ¿viste? Es que No, algo más profundo que el inconsciente. es que Hay algo- va más allá de estar bien o mal. Va más allá Claro. de que estoy mal y necesito estar bien. Va más allá. Es Claro. entender todo lo que podemos ¿Cómo llegar opera? a ser. Claro. Yo quería agregar sobre lo que dice Gustavo, ahora ya te doy la palabra antes de Está cerrar, bien. es que lo que es macro, el micro es como el macro, eso es lo que tenemos que entender. Cuando vos decís, hay algo que opera más allá de nuestro pequeño ego, pero la manera que las energías operan en nosotros internamente son muy similares a la manera que actúan las energías estelares. Es todo un gran cosmos que tiene reglas muy parecidas. Lo que ocurre abajo ocurre arriba, ya lo decían antes de Cristo. Entonces, si nosotros comprendemos nuestro pequeño mundo, aunque sea pequeño, podemos entender el gran mundo. Y es que tú nombraste la sombra. Y lo que llamamos la integración de la sombra no implica que la sombra sea mala y la estoy trayendo a ser buena. Solo implica que soy luz y sombra. Claro. Sin estar bien o mal. Solo en la comprensión de la totalidad de lo que somos. A mí me gusta hablar de lo que somos porque somos un único gran todo. Entonces ya no estamos hablando acá de estar bien o mal. No, pienso que nos... Incluso más, mientras que pensemos en términos de bien y mal, estamos en la trampa. Y no podríamos investigar el dolor, porque si nos quedamos con eso, la información que traemos es que el dolor es malo. Entonces Claro. no podríamos entrar allí si lo seguimos viendo como algo que Y está además mal. el bien y el mal, o este bien y mal vulgar que tenemos en nuestra cabeza, es el que genera el dolor a veces. Exacto. Justamente. Es el padre de la criatura. Bueno, Gustavo, ¿tenés un justamente- minuto? Dale. Sí, bueno, justamente la operatoria de una lógica dual, que es eso que operamos entre bien y mal, éxito, fracaso, alegría, tristeza, genera un paradigma de vida que es muy diferente cuando uno comienza, por lo menos, a intentar manejarse en un paradigma de unicidad. Entonces, cuando uno habla de verdad, cuando uno no confunde la moral con la ética, cuando uno entiende qué puede ser la libertad, pero no la libertad propia, sino la libertad, se van esos valores absolutos, van dando una posibilidad de vida y una percepción de lo que nos rodea, que aunque el plano material también es una realidad, permite que lo observemos de una manera y vivamos y sintamos de una manera totalmente diferente. Por eso hay que tener mucho cuidado con el movimiento, que aunque nos parece trascendente, de este ego chiquitito, tratar de ver las cosas mucho más, en forma más amplia, para darnos cuenta justamente de esa corriente de vida que incluso empieza a ser grupal, no es una corriente de vida desde lo personal, no es mi destino, es algo mucho más trascendente, pero eso se logra a partir de mucho silencio, ¿no? De mucho silencio para darnos cuenta esa sutileza que hace que podamos hablar de la vida una y no de lo propio, ¿no? Entonces, bueno, Bueno, entrar en el silencio. entrar en silencio. El silencio es un muy buen compañero, Un gran aliado. un gran aliado, un gran amigo. Chicos, que tengan una hermosa semana Bueno, muchas gracias, Gustavo. en la vida. Nos Linda encontramos en el próximo programa. Gracias como siempre por acompañarnos. Gracias por invitarme. Buena semana, hasta luego. Hasta luego. Chao. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente